La insuficiencia renal aguda es un complejo de signos, de signos y síntomas que hacen pensar que el riñón está parado. De tal forma que la insuficiencia renal aguda se define como un deterioro brusco, un deterioro que sucede prácticamente en una forma aguda, 24 horas, 48 horas. También es sostenido y comprende la disminución de la filtración glomerular manifestada inicialmente por la incapacidad de excretar productos nitrogenados y tendencia o no a la oliguria. Se dice esto porque hay insuficiencias renales agudas que no necesariamente tienen periodos de oliguria, y en este caso los pacientes presentan gastos urinarios adecuados, como sería más frecuentemente con la insuficiencia causada por medicamentos. Entonces, la definición es clara. Parada brusca de la función renal que apague sus micrófonos, por favor, que resultan en incapacidad de toda la carga molar que el cuerpo produce y que puede originar o no presentarse de forma aislada o asociada a complicaciones con otros órganos, de tal forma que muchas veces la insuficiencia renal aguda se observa en unidades de cuidados intensivos secundaria a afectación de procesos ginecológicos, de procesos quirúrgicos. De hecho, esas son las causas mayores de insuficiencia renal aguda. Por eso dice que aquí en pacientes críticos se le ha considerado como una consecuencia más del cuadro inflamatorio sistémico que estos pacientes cursan. Y su pronóstico de evolución depende tanto de la enfermedad de base que tenga el paciente, es decir, en este caso el proceso infeccioso o sistémico, y del manejo que se le dé. El manejo de la falla renal es visto como una medida de sostén con el fin de dar tiempo para controlar sepsis o estabilizar el trauma. O sea que la insuficiencia renal aguda puede considerarse en algunas veces como parte de ese síntoma, de esa falla orgánica múltiple que los pacientes cuentan en las unidades de cuidados intensivos cuando tienen eventos catastróficos. Las causas principales de insuficiencia renal aguda. Tenemos que las causas de insuficiencia renal aguda obedecen generalmente a tres causas, ¿ya? Tanto antes, dentro y posterior, ¿ya? Y en este caso hablamos del riñón. Si estamos hablando de un problema de hiperosmia renal, estamos hablando básicamente de una falta de llegada de líquido al riñón. Esto causa que el riñón sienta que la circulación no es apropiada y entonces el riñón retiene líquido, originando con esto periodos de oliguria o, si es muy severo, hasta anuria. Claro, si ese paciente es tomado, es detectado en un periodo en el cual el riñón está activo, deteniendo este problema, y ¿cómo se llama? No ha tenido ningún daño todavía al riñón. Con darle agua a este paciente, con hidratarlo, el paciente va a revertir las pruebas renales que se han elevado, la creatinina, nitrógeno, ácido úrico y potasio se van a revertir. Pero si el paciente es llevado más allá de este límite, entonces va a ocurrir el daño del túbulo, como la necrosis tubular aguda. Entonces tenemos que la hiperosmotemia renal habla principalmente de hipoperfusión renal, que puede ser debida a hipotensión, absoluta o relativa, hipovolemia real o eficaz, o autorregulación vasculorrenal inadecuada. Por ejemplo, un evento que podría infarto agudo del miocardio, podría ser arritmias, podría ser una pérdida de líquido, tanto por vómitos, por hemorragias o pérdidas urinarias, el uso entusiasta de diuréticos, ¿ya? Entonces, todo lo que cause falta de irrigación al riñón nos va a crear algo que se llama hiperazotemia renal. En el documento tenemos bien definido este momento, la hiperazotemia renal, la cual puede revertir si es manejada a tiempo. Si si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente que ha tenido una hemorragia gastrointestinal, pueden tomarle pruebas y van a darse estuvieron altas cuando el paciente aún no ha tenido daño
a los túbulos. Cuando la cantidad de sangre que llega al riñón se mantiene baja, entonces viene algo que se llama necrosis de las células epiteliales del tubo renal, lo que se conoce como necrosis tubular aguda. En este caso, la necrosis tubular aguda es el prototipo de la insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque se le atribuye a esta falta de perfusión renal, de cualquiera sea la razón, la causa mayor de insuficiencias renales. Pero aquí viene lo interesante. Las insuficiencias renales son clínicas, ¿ya? La insuficiencia renal aguda es un síndrome clínico que obedece a múltiples causas, a nefropatías intrínsecas, por ejemplo, enfermedades glomerulares. ¿Quién les puede decir a ustedes que una glomerulitis postestreptocócica no vaya a terminar manifestándose como insuficiencia renal aguda? En este caso, el problema es glomerular y no es tubular. Enfermedades vasculorrenales, una poliangitis vascular, también una vasculitis de cualquier causa, podría dar también obstrucción al flujo renal, al flujo sanguíneo renal y hacer que el paciente entre en insuficiencia renal. Cuando el espacio túbulo que existe entre los túbulos, el espacio intersticial y los túbulos se ven afectados, esto podría ser más secundario a problemas de tipo drogas. También el paciente puede hacer una insuficiencia renal aguda. La necrosis tubular aguda, como les mencioné, que es el prototipo de la insuficiencia renal aguda. La necrosis cortical aguda, que sucede cuando el paciente ha tenido problemas serios de pérdida de sangre, como ocurre generalmente en mujeres que tienen embarazos complicados, que tienen partos complicados, aquellas que tienen sangrados postparto severos, aquellas que tienen abortos espontáneos con sangrados múltiples, con sangrado severo, también puede llegar a la necrosis cortical aguda, ¿ya? Y que se manifiesta como insuficiencia renal aguda. Entonces, tenemos también las causas que son por renales, y en este caso se trata de todo lo que ocurre después de la papila renal: obstrucción de las vías urinarias superiores, uréteres, obstrucción de las vías urinarias inferiores, la vejiga o uretra. En este caso, pues, es el hombre, podríamos hablar de la próstata. Si es una mujer en edad madura, podríamos hablar incluso de las masas producidas por tumores del útero. Tenemos entonces la hiperosmia renal, es la reducción de la función renal de causa hemodinámica. Y cuando esto ocurre, no hay daño renal estructural histológico. Y si es así, por definición es reversible. Representa la mayor cantidad de los casos. Y se dice que puede ser hasta 55-60 de los casos. Y porque los pacientes han sido hidratados apropiadamente, no pasan a la fase siguiente, que es la fase renal o la de necrosis tubular. Se puede producir por déficit absoluto de fluidos, vómitos, diarrea, ingesta pobre de líquidos diuréticos o relativo por menor débito cardíaco, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, vasodilatación periférica, falla hepática, shock séptico, anafilaxis, drogas hipotensoras anestésicas o vasoconstricción renal, falla hepática, droga, sepsis. La insuficiencia renal aguda, como les decía, cuando se trata ya del aspecto renal o parenquimatoso, ya les dije que puede tratarse de diferentes estructuras según sea la afectación al riñón que tenga. Así puede ser tubular, intersticial, puede ser tubulointersticial, puede ser glomerular o vascular. Se presenta en un 30-40% de los casos. El daño tubular agudo es principalmente secundario isquemia cuando se trata de una necrosis tubular aguda, y puede suceder a una falla perrenal que no fue corregida apropiadamente a tiempo. En un segundo lugar, las toxinas son responsables de esta causa. Los antibióticos en un tiempo, los aminoglucósidos se utilizaron con mucho entusiasmo y causaron muchas insuficiencias renales agudas. En la época actual, las quinolonas son causantes de insuficiencia renal aguda. Por eso se les recomienda que a las personas de edad que ya tienen déficit de funcionamiento renal, la dosis que se acostumbra a dar a las personas jóvenes no sea la misma para estas personas, sino se les dé al menos la mitad de la dosis. Medios de contraste, endovenosos, quimioterapia, etcétera.
La nefritis tubulointersticial aguda ocurre muy a menudo en el contexto de reacción a drogas, medicamentos, ¿ya? Y la porrenal, como dijimos, secundaria a la obstrucción del flujo urinario, que implica compromisos de ambos tractos o de uno solo en el caso de pacientes que tienen un solo riñón. Por ejemplo, un cálculo que esté impactado en un uréter de un paciente que sea monorreno. Se asocia frecuentemente obstrucción prostática, cáncer cervicuterino, compromiso del retroperitoneo, esto muchas veces cuando el paciente recibe radioterapia, urolitiasis bilateral, que es muy rara cuando es simultánea, necrosis papilar. Se plantea que no solo correspondería a un factor dinámico, sino que también a cambios en la perfusión del riñón. Si nosotros queremos por grupo de edad ver las causas, vamos a ver que cambian. Si, por ejemplo, nosotros vemos a personas jóvenes, vamos a ver que hasta el 56% de los casos de insuficiencia renal aguda va a ser secundaria a necrosis tubular aguda. Esto es porque la persona joven es muy dinámica, tiene accidentes, tiene lesiones, tiene una serie de eventos que pueden culminar en una necrosis tubular aguda. Dejando en segundo lugar a las perrenales y las obstructivas y otras que quedan prácticamente para poco espacio. En las personas de mediana edad, adultos, vemos que va bajando la incidencia de pacientes que tienen necrosis tubular aguda, pero van empezando a aparecer con más intensidad los problemas de tipo prerrenal y también empiezan a observarse un aumento de los problemas obstructivos, para que en la tercera edad los problemas de tipo necrosis tubular representen una baja muy sensible de casos, aumentando sensiblemente los problemas perrenales. Ustedes no se imaginan lo serio que podría ser esto en personas de edad que a veces hasta se les olvida beber agua, ya pasan días sin beber agua, y aumenta sobremanera los problemas de tipo obstructivo. Este es un mnemotécnico que nos permite establecer el origen, nos podría ayudar para establecer el origen de una insuficiencia renal aguda. Así podemos, basados en un examen de orina. Tenemos que encontramos un paciente que tiene manifestaciones de insuficiencia renal aguda, digamos que es oligúrico. Si nosotros encontramos con que el sedimento urinario es normal, podemos pensar que el paciente tiene un estado prerrenal, o sea que le falta agua, o podrenal, sea que está obstruido, o que tiene algún tipo de elementos en la orina que originen una presión oncótica alta, como por ejemplo el uso cuando el paciente han recibido Dextran de alto peso molecular o manitol. Si encontramos cilindros si encontramos hematuria con muchos glóbulos rojos o cilindros de glóbulos rojos y encontramos proteinuria, vamos a pensar que esto procede de glomérulo, entonces el paciente tiene una glomerulopatía que ustedes le van a tener que buscar el nombre, o una vasculopatía o una angiopatía trombótica. Si lo que encontramos son glóbulos blancos en abundancia o cilindros de glóbulos blancos, podemos pensar que el paciente tiene un problema infeccioso, una pielonefritis, o si es en el marco del uso de medicamentos, podemos hacerle una tinción de, ¿cómo se llama? Eosina, para ver el rojo de los eosinófilos, producto de una nefritis intersticial alérgica. Es lo que vemos aquí, ¿verdad? Con la eosinofiluria, una nefritis intersticial alérgica o aterotrombos o alguna glomerulopatía de otro tipo. Si vemos que existen células abundantes y cilindros pigmentados, podemos pensar en pigmentos, como podría ser en mioglobinuria, como podría ser también como una necrosis, nefritis intersticial aguda. Si hay cristaluria, podemos pensar en cálculos de ácido úrico. Si estamos pensando en una proteinuria que no fuera de albúmina, que fuera, por ejemplo, una beta-2 microglobulina o que fuera la procedente del mieloma, ¿cómo se llama? Un plasmocitoma, estamos ante proteinuria de células plasmáticas características del feocromocitoma. El diagnóstico es derecho con cautela, aunque pues a mí generalmente me mandan los pacientes ya
diagnosticados, ya hinchados, ya al borde del edema pulmonar, porque pues de las primeras medidas que se corre cuando un paciente tiene oliguria es darle líquidos. Entonces muchas veces los pacientes ya han pasado a la fase renal y ya se tornan oligúricos, y con el incremento de líquidos que se le da puede llegar al borde del edema pulmonar. Es posible observar alza del nitrógeno urea, de la creatinina o caída del gasto urinario de forma aislada en ausencia de falla renal. El nitrógeno urea puede elevarse en estados hipercatabólicos, mucho ejercicio, por ejemplo, o deshidratación o uso de esteroides, sangrado gastrointestinal o depresión del líquido intravascular. La creatinina también puede elevarse después de la ingesta de carne. Esto es debido a las purinas que se van degradando en sujetos con gran desarrollo muscular o una lesión muscular aguda, como podría ser en la rabdomiólisis. Por último, la carga de solutos diaria no puede ser excretada en un volumen urinario menor de 400 mililitros. En condiciones de hemática con desgregación urinaria, se reduce la ingesta de productos como proteínas o sal. Por eso es que se dice que a partir de 500 o 400 mililitros para abajo se denomina oliguria, y cuando esto sucede es porque los valores de creatinina y nitrógeno urea empiezan a subir, y sinónimos de insuficiencia renal aguda. Esta puede presentarse en individuos sanos o en sujetos con daño renal previo, que es lo que más sucede aquí. Nosotros recibimos en las emergencias muchos pacientes diabéticos que tienen mucho tiempo de evolución y que por algún resfriado, alguna infección o algún evento que traumatizó al cuerpo, agudizan esa insuficiencia renal que está ahí latente, ¿ya? Muchas veces es posible sospechar un daño renal crónico subyacente por los estigmas de la insuficiencia, como podría ser la palidez, la piel con pigmentos, que tengan neuropatía, que estén hinchados, que tengan halitosis, ¿ya? Y si le hacemos un ultrasonido podemos encontrar riñones de tamaño disminuido. Sin embargo, en ocasiones solo es posible identificar el daño renal crónico reagudizado de forma retrospectiva al estabilizarse la filtración glomerular en un punto intermedio después de haber superado la crisis que originó la consulta. Tenemos que existen parámetros que definen insuficiencia renal aguda, y estos son bioquímicos. Hay que hacer la salvedad de que estos parámetros bioquímicos se basan en pacientes que tienen patrones de ingreso, es decir, pacientes a los cuales ustedes ya conocen que cuando ingresaron tenían creatininas, nitrógeno de urea estables, pero si durante su periodo de hospitalización se detecta aumento de la creatinina plasmática a 0.5 miligramos por decilitro sobre el nivel basal, o aumento de la creatinina plasmática mayor del 50% del valor basal, o si existe reducción de la depuración de creatinina en menos de 50%, esto pues nos sirve para decir este paciente tiene insuficiencia renal aguda. Habitualmente, pues en nuestras emergencias, todos los pacientes que llegan son nuevos, son pacientes que no conocemos, entonces esto no nos serviría. Básicamente lo que tenemos que hacer es basarnos en criterios clínicos, basarnos en los estados que los pacientes tienen, si está cefalopático, si está con gastropatía vomitando, por ejemplo, si está acidótico, si está hipercalémico, o si le detectan un frote pericárdico característico de la carditis urémica, que son indicaciones absolutas de hemodiálisis, ¿ya? Hipercalemia, frote pericárdico, acidosis, encefalopatía, son las indicaciones absolutas. Relativas tenemos todas las demás, gastropatía, tenemos el edema pulmonar. El edema pulmonar también cae entre las indicaciones para hemodializar a los pacientes. Entonces, el edema pulmonar, la gastropatía, la neuropatía, son problemas que pueden hacer a uno hacerlos retardar un poco los problemas, los procedimientos dialíticos, que muchas veces pueden ser salvadores. Entonces tenemos que los pacientes llegan al hospital y pues hay que ver qué se le hace tratamiento. Debemos saber en principio que los pacientes, para tratarlos de la insuficiencia renal, lo más eficiente es prevenirla.
¿Y cómo podemos prevenirla? Yo les diría una forma un poquito más orientada a hematología. Por ejemplo, cuando los hematólogos van a dar quimioterapia a los pacientes, antes de darles los venenos, los hidratan y les dan alguna dosis de diurético, tratando de hacer que los productos que se eliminan por la lisis celular, por la quimioterapia, no eleven en niveles tan severos como para crear una insuficiencia renal aguda. En las unidades de cuidado intensivo lo que hace los médicos es vigilar tanto la ingesta como la excreta de los pacientes, y cualquier disminución de la excreta urinaria es algo que nos va a servir para establecer medidas, darle un poquito más de líquidos. Acuérdense que muchas veces los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos son gente que está intubada, que no está consciente, que está sedada, que tiene la panza abierta, que está drenando líquido por todos lados. Eso es algo que el médico tiene que estimar. Las medidas generales: control de la causa subyacente, si es infecciosa, antibióticos, si es cardíaca, restablecer la funcionalidad cardíaca. Si el paciente tiene infecciones, administrar antibióticos apropiados, evitar los medicamentos nefrotóxicos, pero si hay necesidad de usar medicamentos nefrotóxicos, pues hay que darlos a las dosis mínimas posibles para poder no perjudicar a un riñón que ya está dañado y que necesita recuperarse. Hay que restablecer la entrega tisular de oxígeno, y eso se logra a través de tener niveles adecuados de hemoglobina, a través de tener niveles adecuados de tensión arterial. El uso de diuréticos: es importante saber que estos incrementan el flujo urinario al bloquear la reabsorción del sodio tubular. El uso de los diuréticos es bastante importante porque puede suceder de que ustedes, al detectar en la emergencia un paciente que tenga oliguria y le dan líquidos y el paciente no orina, podrían hacer lo siguiente: en el punto en el cual ustedes estimen que el paciente ya recibió una cantidad apropiada, si pudieran medir la PVC, podrían ustedes establecer: ya estoy en el punto. Pues en el punto de mayor hidratación, darle el diurético a dosis plenas, unos 100 miligramos de furosemida por vía intravenosa, y esto muchas veces hace que este medicamento estimule la diuresis, con lo cual un paciente que posiblemente iba a ser más adelante oligúrico se transforme su cuadro en un no oligúrico, ya haciendo más fácil su manejo. Ahora, si el paciente no orina, es porque jamás va a orinar aunque le den 1 kilo de furosemida. Entonces van a tener que empezar a restringir líquidos, van a tener que monitorizar el gasto urinario para poder manejar adecuadamente al paciente. Entonces, para elevar la presión, pues los inotrópicos son útiles para restablecer la presión arterial, que nos pueden ayudar a oxigenar a los pacientes, ¿verdad? El uso de los diferentes inotrópicos que conocemos en las unidades nos ayudan a mejorar este estado de hemodinamia del paciente. También tenemos que saber que los pacientes que están en cuidados intensivos son pacientes que están sufriendo un desgaste severo, es decir, ellos son más catabólicos que una persona normal. Si, por ejemplo, nosotros, solo con decir un número, decimos que estamos catabolizando 5, ellos catabolizan 10, y esta catabolia significa consumo de grasa, de tejido adiposo que tiene el paciente, y de proteína principalmente. Esto puede ser difícil también, puede ser difícil el manejo del paciente, porque mientras más catabólico esté el paciente, más se elevan los niveles de creatinina, de nitroglicerurea, haciendo necesario que estos pacientes eliminen esos productos de desecho. Es cuando se decide el uso de la hemodiálisis o hemodiafiltración para poder sacar esos productos de desecho que el cuerpo no necesita. Mientras los pacientes estén gastando mucho de las reservas corporales que tienen, también hay que darles una apropiada cantidad de alimentos, ¿ya? Entonces el soporte del sistema metabólico es importante. Mejor si fuera conducido por medio también de un nutricionista, que no solo les va a dar alimentación enteral, sino también alimentación parenteral. Si bien este es un poco más difícil de manejar, pero también
hace que los pacientes ya no tengan balances nitrogenados negativos, sino vuelvan otra vez a la positividad. La insuficiencia renal aguda provoca prolongación y acentuación de la fase hipercatabólica, haciendo que la nutrición sea importante para el manejo del paciente. La cantidad de alimentos, esto que vamos a mencionar aquí es básicamente para un paciente que no tiene una catabolia muy marcada. Es recomendable aportar de 30 a 35 calorías por kilogramo día a través de hidratos de carbono y lípidos con el fin de optimizar el uso de proteínas en funciones estructurales o reparativas y atenuar los síntomas urémicos. El aporte proteico no debe ser menor de 0.6 a 1 gramo por kilogramo y puede ser considerablemente mayor en pacientes hipercatabólicos, que estén necesitando probablemente más de 1 gramo o 1.5 gramos, dependiendo de la cantidad de proteína que ellos estén catabolizando. Otra cosa, el riñón es el órgano principal que establece el balance ácido-básico y también el balance electrolítico. Entonces, tenemos nosotros que estar pendientes de los niveles de acidez que el paciente tenga, porque si el paciente se torna con un estado ácido, se torna acidótico, las alteraciones del metabolismo se marcan tanto que las hace nulas y entonces los pacientes pueden llegar a morir, incluso por eso la acidosis metabólica es una indicación absoluta de diálisis. Y los electrólitos, el potasio en estados hipercatabólicos incrementa mucho la carga. Saben de los malos efectos que existen cuando el potasio se va pudiendo llevar esto a arritmias y la muerte por ventricular que lleva los estados de hipercalemia. Entonces, la hipercalemia, pues como les dije, también es una indicación absoluta de hemodiálisis. De la terapia extracorpórea. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de establecer en los pacientes. Los pacientes generalmente en unidades de cuidados intensivos van a necesitar terapias tenemos a mano más de lujo, podríamos usar hemofiltración. ¿Ya? La hemodiálisis es muy cuando el problema de la hemodiálisis es que es un procedimiento que se tiene que realizar en 3 horas, 4 horas menos, origina mucha hipotensión. Esto debido a que estos pacientes, si se tornan oligúricos, retienen mucho agua y la hemodiálisis busca eliminar esta agua. Entonces, los pacientes se pueden tornar hipotensos. Claro, si nosotros tenemos a mano inotrópicos para subir la presión cuando el paciente pierda líquidos por la hemodiálisis, eso pues es una buena medida. Así en nefrología se le dice, apretamos a los pacientes para que boten agua, ¿verdad? Y el objetivo sería botar una cantidad apropiada de líquido que no lo congestione y que ayude al médico al manejo. Sin embargo, tenemos la hemofiltración que es continua. Este es un método que implica solo convección, es decir, solo implica el paso de líquido por una membrana por medio de un gradiente de presión que significa la presión arterial del paciente. Estos hemofiltros tienen una ventaja, que establecen gastos muy altos de líquido. Pueden botar hasta 20-25 litros de líquido en 24 horas. Claro, este líquido hay que reponerlo. Si ustedes necesitan hacer un balance negativo, podría, por ejemplo, programar a que estos pacientes boten 25 litros y reponerles 20, con lo cual tendrían ustedes un balance negativo de 5 litros o 5 kilos. Tienen una ventaja esto, que los pacientes se mantienen más hemodinámicamente estables porque se evitan esos periodos de hipotensión que generan la hemodiálisis. Entonces tenemos una cuestión interesante, ¿verdad? La hemofiltración continua se basa solo en el paso por presión oscótica del líquido a través de una membrana. En cambio, la hemodiálisis implica difusión. ¿Por qué? Porque el líquido dializante difunde sustancias de beneficio del líquido dializante hacia la sangre, y la sangre implica difusión de sustancias tóxicas al líquido dializante, ¿ya?
La hemodiafitación continua implica los dos sistemas, la convección y la difusión. Sin embargo, son tratamientos que se disponen aquí en Guatemala, pero son muy caros, ¿ya? Y son óptimos, ¿ya? Porque estos son, manejan a los pacientes con menos repercusiones hemodinámicas. Esa hipotensión que se podría generar en los pacientes que reciben estos tratamientos podría perpetuar la insuficiencia renal del paciente, haciendo más larga su recuperación. Y luego, pues que hay otros factores, unas terapias que se implican algunos factores que ayudan al riñón para que repare sus células, como los péptidos natriuréticos, factores de crecimiento renal, péptidos de arginina, glicina, aspartato. Muy bien, entonces, tenemos, esa es la última diapositiva. No sé si ustedes tienen preguntas. Jóvenes. Doctor, Sí. no sé si es tonta la pregunta, pero por ejemplo, aguantarse las ganas de orinar, ¿podrías desencadenar algún tipo de insuficiencia por obstrucción? No, solo como aguantante no, porque te va a doler la vejiga antes de que te termines de aguantar y vas a correr, ¿ya? Bueno, vos sos joven, pero por ejemplo yo sí tengo, yo puedo tener urgencia urinaria, y si no lo hago me orino, ¿ya? O sea, eso es muy difícil. Lo que sí es que si, por ejemplo, te colocaran una sonda Foley y estuviera cerrada, eso sí te daría una obstrucción y eso sí te daría problema. Pero el problema de la obstrucción no puede ser algo que sea tan brusco. Eso tiene que ser algo generalmente que va a largo plazo. Una obstrucción por una próstata no es algo que se dé de un día para otro. Tarda semanas o meses en desarrollarse. O a menos de que suceda alguno, como ha sucedido en algunos accidentes, cuando se han hecho cesáreas, que al momento de hacer alguna ligadura de arterias, al momento de la cesárea, ligan también los uréteres. Eso sí crea un factor obstructivo que puede hacer insuficiencia renal. O la presencia de cálculos, de coágulos, ¿ya? De necrosis papilar. Pero solo así porque yo me aguante mucho, no, no puede ser. No, yo creo que antes me voy a orinar en la ropa y no se va a poder, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Jóvenes, ¿tienen alguna otra pregunta? El tema es tan amplio y es tan variado y hay mucho por preguntar. Ustedes deberían aprovechar porque el examen es complicadito, pues. En este tipo de problemas es donde se pueden utilizar los índices, los UP que les di durante la clase que vimos de pruebas de funcionamiento renal. Podemos medir densidad urinaria, podemos medir osmolaridad urinaria, podemos medir sodio urinario, que eso nos puede dar idea de que si los túbulos funcionan o no. Si funcionan, pues concentran la orina, retienen sodio y generan densidad. Si los túbulos ya no funcionan, pues se pierde esa posibilidad. Los pacientes botan sodio, pierden la posibilidad de aumentar de concentrar la orina. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Y en estos casos, por las indicaciones absolutas, por ejemplo, la acidosis metabólica, la diálisis es... Oh, si vos ves un paciente acidótico y no puedes manejar, porque le puedo dar bicarbonato, pero es para el rato. Entonces hay que dar la hemodiálisis. El bicarbonato se lo da solo para quitar las molestias del momento, pero al rato le va a pasar el efecto, entonces va a volver otra vez el estado de acidosis. Además, si es un paciente oligúrico, la carga de sodio que le das lo va a meter más en edema pulmonar y vas a tener problemas. A ver, fíjense que solo a Frilly tengo aquí de la cámara. A ver, Anabel María Fuentes, ¿está usted allí? No.
Sí, doctor, aquí estoy. ¿No tiene alguna pregunta? Dices que todos tenían sus... Necesito que se aparezca por ahí porque tengo que tomarle las respectivas, ¿ya? Pues sí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Que todo está explícito. Eso porque mal cuando lo digo, ¿verdad?